Hola queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a tratar hoy otro tema kierkegaardiano. Vamos a tratar alrededor de la fe, el movimiento de la fe, el movimiento dialéctico, cualitativamente hablando. La fe, recuerden ustedes que Kierkegaard la ilustra primero dentro del mundo de vida cristiana y que la sintetiza o la ilustra también con una expresión tomada de Tertuliano, atribuida a Tertuliano según la tradición, pero que no aparece específicamente así en los textos en latín. Esta expresión dice en castellano, creo porque es absurdo. Dicho de otra manera, entre más absurdo sea algo, tengo motivo para creerlo. Y es que Cristo aparece como la paradoja más inmensa de todas las paradojas. Es el gran misterio de cómo un Dios que no tiene nada que ver con el hombre, excepto haberlo creado, se acerca a un hombre que es miserablemente reaccionario, contestatario, divergente de esa presencia de Dios. El grave pecado, decía Kierkegaard en el Tratado de la Desesperación, de la enfermedad mortal, es que el hombre actúa haciendo abstracción muchas veces de la presencia de Dios. Esa es la gran rebeldía humana y esa es la negación, en el fondo, de la vida espiritual y del desarrollo del espíritu humano. Pero, ¿cómo un Dios decide acercarse a semejantes ser y se encarna, toma realidad humana, y convive con el hombre, y ama al hombre, y le da muestras de amor? Y cómo ese hombre termina crucificándolo de una forma de masacre, y ese Dios resucita en forma de hombre y Dios, porque es Dios y hombre verdadero. Primero, ¿cómo se justifica esa existencia entre cuerpo y alma, Dios y hombre verdadero? ¿Cómo se justifica su muerte, su resurrección, su ascensión al Padre y su constitución al lado del Padre como Señor de todas las cosas? Son una serie de tres absurdos que, por más absurdos que sean, el creyente de fe, el fiel cristiano, el caballero de fe, se atreve a afirmar. Pero eso no significa que el creyente duda o no dude. El creyente cree, el creyente se atreve a creer y por eso salta desde los niveles de la razón más desarrollada, como es ética, salta a una vida religiosa de afirmación de consecuencia con las directrices del ejemplo de Jesucristo y de el Evangelio. Y lo hace por fe, por un acto de abandono personal, de creencia, de aceptación personal en esa realidad personal infinita que sería Jesús o Dios Padre. Lo hace por fe. ¿Dudó? Sí, porque el cristiano puede dudar por muchas circunstancias. Hay que situar siempre al cristiano en las circunstancias. Hay que situar siempre a la fe en las circunstancias. Y las circunstancias son la temporalidad. El hombre actúa en temporalidad y la circunstancia, la temporalidad es ineludible al hombre. Es propia del hombre, no se existe humanamente sin circunstancias y sin tiempo. Y por esas circunstancias y por ese tiempo es que se llega a dudar.
Dudo de si tengo que salir con el paraguas o no, aunque haya un sol resplandeciente. Pero estamos en pleno mayo, en pleno octubre, en pleno julio, y aténgase a lo mejor y a lo más inesperado. Se duda, porque el ser humano duda, y el cristiano duda. Y la prueba de que un creyente duda es cuando el creyente se llama Abraham, o se llama Job, o se llama Jesús. Padre, si te es posible, quita de mí este cáliz. Señor, ¿por qué me torturas habiendo tantos hombres malos? Dice Job. Y el Señor proveerá la víctima para el sacrificio. ¿Por qué el Señor me prueba así? Viene diciendo Abraham en su corazón. ¿Por qué Dios es tan particularmente extraño y contradictorio a las normas de la ética? Así duda el creyente. El creyente no se ha puesto una careta, un antifaz, no se ha vuelto un negador de la posibilidad de pensar. No, 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 no. El creyente sigue razonando, pero entiende que la razón no lo explica todo, mucho menos la posibilidad de vivir, mucho menos el significado de vivir humanamente, mucho menos en qué consiste ser un ser humano. Eso no lo puede explicar la razón, no lo puede explicar la ciencia. Y el hombre que quería explicar y vivir muchas cosas, auténtica y verdaderamente desde su nivel más subjetivo, al final tiende a afirmar la necesidad de vivir de acuerdo a la fe. Pero también acepta para sí mismo la posibilidad de dudar. Y entonces podríamos decir que el creyente es ser verdaderamente culpable, el más culpable de todos. Porque continuamente para ser creyente se está recurriendo a Dios. Ayúdame en tal cosa, no entiendo tal otra. ¿Por qué yo tal esto? ¿Por qué yo tal otro? Vean el caso de Job. Lean los pasajes de Job. Es el reclamo ferviente de un creyente que no encuentra un significado en todas las circunstancias vitales que está experimentando. No lo encuentra. Encuentra contradicciones, pero dice Kierkegaard, pero es que el creyente vive no por razonamientos, sino por la justificación verdadera que le da la fe. Vive por un acto de fe. O sea, es el más culpable de todos porque está razonando más que todos. Porque ha dicho que la razón no puede, no es competente para explicar la vida. Es el más culpable de todos. Ha enjuiciado todo hasta la razón. Sin embargo, opuesto al absoluto, opuesto a esa totalidad que puede aparecer ante sí, esa totalidad infinita que puede ser Dios, sigue creyendo, cuestionando la totalidad, pero sigue creyendo. Se le opone, la combate personalmente, se inquieta por ella. Padre, fíjate lo que me están dando. Si puedes pasar de este cáliz, por favor. Y es que la razón siempre ha postulado un telos. La razón siempre postula un fin. La razón ética siempre postula un fin. Pero en la fe no hay un fin. La fe no actúa por fines últimos. La fe actúa por motivaciones de la voluntad, de una voluntad libre, que se decide afirmar la existencia y la congruencia de existencia con ese ser infinito, verdadero y subjetivo. La fe es la unión asegurada por un acto de voluntad entre el ser finito y el ser infinito, entre el tiempo del instante personal donde todo se cruza, el ser infinito y el ser finito. El instante es ese cruce paradójico
realizado en la vida de una persona entre el tiempo eterno y el ser eterno y el ser finito con su ser concreto y rotundamente pasajero. La fe no encuentra motivos últimos. La fe es una donación. Es más, para el verdadero creyente, la fe se transformará en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Y todos los hombres son hermanos, incluidos los enemigos. Por eso se hace más paradójica todavía la fe. Y entonces la postulación de esto es que la fe es algo necesario para existir en algunas personas, pero que para tener fe, esas poquitas personas que tengan la fe, necesitan un coraje más que suficiente, porque el coraje para tener fe es necesario cada vez que estamos en situaciones. O sea, no es solo querer tener fe, sino que una vez que uno tiene la fe, hay que tener coraje para seguir teniendo fe. Y entonces esto, paradójica y cualitativamente, nos lleva a comparar éticas donde la tensión no es tan grande, donde todo parece estar asegurado. El hombre caballero de la fe no vive tan quietecito, tranquilo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Hay que tener coraje no solo para tener fe, sino para mantener la fe, sobre todo ante las circunstancias. Pero en las éticas tradicionales, Platón, Aristóteles y Epicteto, por citar algo, ciertamente todo depende del hombre, ciertamente, pero con una gran diferencia. Ellos aspiran de que racionalmente se va a lograr una felicidad por el uso de la razón. Y Kierkegaard está diciendo, el uso de la razón no lleva a la felicidad. Al contrario, complica la existencia del ser humano. Y lo invita a saltar a una dimensión de vida cada vez más realizada. Es que el salto de fe nunca es definitivo. El salto de fe es una decisión, pero se prolonga como repeticiones incesantes siempre. En cambio, el racionalista, el filósofo clásico, Epicteto, Platón, Aristóteles, dicen aspirad a la felicidad. La felicidad es la tranquilidad del ánimo, dicen los estoicos. Calma, calma, no os angustiéis. Y el hombre de fe dice, sí, claro, yo sé que Jesús dijo, los gorriones ante vosotros son insignificantes. Y el Evangelio, valéis más que los gorriones. Pero el hombre de fe sabe que afuera existe el martirio y que el hambre existe y que las persecuciones existen y que la economía existe y que el pecado acecha y que él es pecador. Es que el hombre de fe cree en contra de todo y a favor de la fe. Cree en contra de todas las oposiciones, pero a favor de la fe. Los otros creen en multitud de cosas. Los paganos, los filósofos, los racionalistas, los hombres éticos, estéticos, creen en infinidad de cosas. No se puede enumerar, son tantos que no se puede enumerar. El hombre de fe cree nada más en Jesús y por eso imita a Jesús. Y hasta el modelo del hombre de fe crea tensión. Hay escándalo cuando es cristiano y a los cristianos que causan escándalo los terminan eliminando. Y ciertamente para el hombre de fe Dios da su sí y su invitación al seguimiento y sigue dando sus sí y sus renovaciones de alianza y sus misteriosos prodigios y milagros, ciertamente. Pero las circunstancias siguen. Pero los hombres juzgan. Pero las enfermedades se presentan. Pero seguir existiendo en este mundo sigue siendo una realidad. El hombre de fe no escapa del mundo.
Está en el mundo, pero no es del mundo. Y porque no es del mundo, parece extraño al mundo. Entonces, seguir la voluntad de Dios es lo exacto, es lo excelente, lo extraordinario, es el 10. Negarse a seguir la voluntad de Dios es la rebeldía, es el pecado, es la vida de desesperación, vivida en la desesperación propiamente. Es una posibilidad espiritual, pero atención, porque el hombre de fe, el creyente de fe, que vive en fe, pese a todas las contrariedades, y en coherencia con su vida decidida de esa manera, efectivamente es un hombre de fe. Pero abre los ojos y sabe que pocos tienen la experiencia de vivir en la fe. Y entiende que hay otros que no viven en la fe y que se engañan con sus pequeñas monstruosidades, con sus pequeñas deformaciones vitales en el espíritu. Y que por eso, tarde o temprano, necesitarán saltar o resistirse a saltar y se convertirán en verdaderos monstruos racionales, morales o estéticos. Esa es la degeneración de las existencias. En cambio, el hombre de fe no sabe lo que es la oportunidad verdaderamente de volver atrás. Siente esa posibilidad. Puede llegar a retroceder en algún momento, pero se va a culpar demasiado y va a retroceder otra vez hacia la religión. El hombre de fe no va a creer en consolaciones engañosas, que tiene encantamientos, que tiene seducciones, que tiene premios y que tiene reconocimientos sociales. Porque el movimiento de la fe es un movimiento del espíritu, no es el movimiento de la exaltación ni de el gusto, es una conmoción espiritual de crecimiento interior. Y eso no se ve. Y por eso el hombre de fe puede ser un mendigo, pero es un mendigo dichoso, optimista. Puede ser un inválido, un ciego o un jorobado que viste pantalones cortos, ajustados a los tobillos, donde las botas son más pequeñas que el talón y no tienen cordones, y donde habla como con voz estertoria. Y aún así, con esa facha es Soren Kierkegaard, un creyente de fe, una persona que escribe genial y que piensa muy bien y que ama incluso a sus enemigos de Copenhague. Y puede ser un indigente, un pordiosero o un ladrón, pero tuvo una circunstancia y el hombre de fe sabe de las circunstancias en que se comete el pecado. Y por eso tiene el coraje suficiente para vencer las circunstancias y no dejarse doblegar por las circunstancias y las consolaciones pasajeras que da una circunstancia, sino sobreponerse y decir, aquí me podía llevar esta bolsa con 7 billones de dólares que me encontré, pero en mi fe mejor esto lo entrego a la policía, allá la policía lo que haga con ello. El hombre de fe sabe que hay muchas tentaciones en el que puede caer, pero que hay muchas bendiciones espirituales, muchas justificaciones misteriosas que se fortalecen dentro del espíritu del que cree. Y por eso los modelos ya no son Platón, ni Epicteto, ni Aristóteles, ni Hegel, sino que es la negación del hombre mismo, en acto dadivoso de afirmar en su vida a Jesús como inexistente. Esa es la gran paradoja del hombre cristiano, negarse a sí mismo para que tome lugar la gran paradoja existencial que es Jesús y transformarse él mismo en una paradoja, en una
verdad existencial, porque es verdad subjetiva, en una verdad de fe, porque nació de la fe, y en una coherencia de vida que Heidegger va a llamar auténtica, cuando es la verdad subjetiva que se une en un instante con la verdad subjetiva en mayúscula, que es el mismo Jesucristo. Pero todo eso, para un hegeliano, para un erudito, para un racionalista francés, será material de colchón, o como dice Kierkegaard en 1852, será simplemente estiércol, porque no es la doctrina de una verdad creada con el razón, pero es la experiencia dialéctica cualitativa de alguien que se ha atrevido a ser, desde su propia voluntad, el creador del propio desarrollo de su espíritu ante el espíritu divino. Espero haberles guiado un poquito en este pensamiento, algo complejo de la fe, y espero encontrarlos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.